Seguimos más con lo de las moléculas. En otra asignatura puedes hablar de las moléculas, de colores, pero aquí vamos a ver todos los aspectos físico-químicos. Tenemos introducciones, conceptos de divisiones, distribuciones de bases moleculares, propiedades cinéticas, propiedades ópticas y seguramente vamos a acabar. Bien, propiedades cinéticas luego habéis dado técnicas, habilidades de isoporesis, como valor. Un poco lo que íbamos a ver. La disolución. Sistemas dispersos se pueden clasificar según el tamaño de las partículas dispersas. Entonces, en las soluciones tenemos que el tamaño de las partículas o moléculas es menor de un nanómetro, no son visibles, ni siquiera los microscopios de microscopio electrónico. Son capaces de pasar todo tipo de filtros, ultrafiltros y de relaciones impermeables, y son partículas que difunden rápidamente. Después, tenemos partículas entre un nanómetro y una micra, lo que se llama, son los sistemas coloidales. Bueno, entonces esto es lo que se llama nanopartículas, ¿no? En sentido amplio, nanopartículas se define como partículas que van entre un nanómetro y una micra, pero bueno, en sentido estricto, la gente más estricta, pues las nanopartículas serían solamente hasta 100 nanómetros. De todas formas, sí que es verdad que en la medicina se utilizan partículas mayores de estos 100 nanómetros, y por eso el concepto de nanopartículas pues se extiende bastante, ¿no? Y bueno, se puede considerar en sentido amplio que llegaría hasta partículas de hasta una micra de tamaño, ¿no? Bien, pues estas nanopartículas son visibles al microscopio electrónico y al ultramicroscopio. ¿Qué es el ultramicroscopio? ¿Alguien sabe lo que es el ultramicroscopio? Pues es un microscopio en el que iluminamos con luz ultravioleta. Entonces, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda más larga, tiene una longitud de onda. La frecuencia es mayor, ¿no? La longitud de onda más corta, y entonces lo que permite es una mayor resolución. Entonces, claro, no lo vemos directamente, pero sí en una pantalla de un detector podemos ver esa variación, ¿no? Bien, pues estas nanopartículas pasan ultrafiltros, pero y tienen una difusión más lenta que las partículas disueltas. Estas serían las dispersiones, que en general son sistemas dispersos en los que las partículas serían mayores de una micra, que ya son visibles al microscopio óptico. No pasan filtros y su difusión pues su velocidad de difusión es mucho menor que en los casos anteriores. Los más centrados son los sistemas coloidales, son los sistemas polifásicos, los sistemas heterogéneos, en los que una de las fases pues, son partículas en el rango nanométrico amplio. Entonces se pueden ver con luz convencional, como hemos dicho, después dispersan la luz por efecto general, digamos que son pueden estudiar la fluidez que provocan. No solamente los sistemas coloidales son sistemas en disolución. Por ejemplo, podemos ver el efecto de la dispersión de la luz en el humo de un cigarro, que este humo son nanopartículas sólidas, dispersión en el aire, y tiene un color azulado, es por efecto de dispersión. También otro ejemplo clásico es en el atardecer, ¿no? Cuando se ve el sol de color rojo, ya se esconde, pues
Esto es debido también a un efecto de dispersión de la luz. Las longitudes de onda, es que las frecuencias mayores se dispersan más fácilmente, ¿de acuerdo? Por las partículas de tamaño nano que hay dispersas en el aire, dispersas en el aire, y eso provoca que nos llegue, lo que nos llega directamente del Sol, pues son las radiaciones de color rojo, que se escuchan de abajo. Bueno, y por último, también se caracterizan por el movimiento browniano, el movimiento Laplace, en el que si visualizamos esas partículas por un microscopio, pues veremos que se mueven de manera azarosa, ¿no? Y zigzag. Es debido a que chocan con partículas más pequeñas que no vemos. Entonces parece que su movimiento es rápido. Que en función de la estabilidad de las partículas, podemos, en la estabilidad de estas dispersiones, ¿no? Pues podemos clasificar las heliógenas, o termodinámicamente estables, que pueden ser dos tipos a su vez, que serían disoluciones macromoleculares, en los cuales las partículas cada partícula es una sola molécula, o también coloides de asociación, en el que cada partícula sería un agregado de moléculas. Por ejemplo, sería el caso de las micelas, cuando tenemos una disolución de un sexo fluido, un detergente y jabón. Por otro lado estarían las dispersiones termodinámicamente inestables, entre las cuales pues estarían las dispersiones coloidales, ¿de acuerdo? Que el hecho de que sean inestables no quiere decir que se desestabilicen rápidamente y se separen. Por ejemplo, un ejemplo de estas dispersiones coloidales pues son las emulsiones, como la leche. La leche pues, no se separa fácilmente. Digamos, cuando se abre así, se forman los vasos y tal, pero es una disolución, es una dispersión que es estable, no termodinámicamente, sino cinéticamente. Lo que ocurre es que tarda mucho tiempo en separarse los vasos. Tenemos otra vez el dilema entre la estabilidad termodinámica y la estabilidad cinética. Bien. Bueno, como he dicho antes, sistemas coloidales, pues podemos tener muchas combinaciones de fases. Cuando la fase dispersa es líquido y la dispersable también es líquido, pues tenemos la emisión no normal, ¿no? Pues vamos a estudiar más profundamente ese tema. Por ejemplo, pues la leche, como he dicho antes. Cuando tenemos un sólido disperso en un líquido, tenemos una dispersión coloidal. Entonces, bueno, un ejemplo serían las frituras. Las frituras son sólidos dispersos en líquidos. Un gas en un líquido sería la espuma. Si tenemos un líquido disperso en un sólido, sería una emisión sólida. Y bueno, pues algunos minerales, las perlas, también serían emisión sólida. Cuando tenemos un sólido disperso en otro sólido, sería una dispersión sólida. Por ejemplo, los plásticos, pues suelen ser incoloros, pero suelen tener partículas sólidas microscópicas, ¿de acuerdo? O microscópicas, mejor dicho, de colorantes, ¿no? Otro ejemplo que dice aquí es el oro coloidal en líquido. La fase dispersa gas y dispersar un sólido, digamos una más sólida. Bueno, la plástica. Cuando tenemos un líquido en un gas, que sería un aerosol líquido, como mierda o spray. Cuando tenemos un sólido en un gas, sería un aerosol sólido, como el humo o el polvo. Y cuando tenemos un gas en un gas, pues eso no existe como coloide porque ni existen macromoléculas en estado gas, ni los gases se agregan. Por lo tanto, no hay posibilidad de que formen sistemas sólidos.
Ahora, dentro de los sistemas coloidales, vamos a ver las emisiones. Yo creo que eran termodinámicamente inestables, aunque cinéticamente podrían ser estables. Bueno, pues al mezclar una fase hidrógena y una oleosa, podemos conseguir una dispersión de lo que se llama una emulsión. Puede haber emisiones en las que dispersamos una fase oleosa en una fase acuosa, o una fase orgánica en una fase acuosa, ¿no? Y lo contrario, una fase acuosa dispersa en una fase orgánica. ¿De acuerdo? Aquí la fase dispersante sería un aceite o una. Y en la fase externa es la que determina las propiedades generales de la emulsión. Entonces, por ejemplo, una emulsión orgánica acuosa tiene una consistencia acuosa y es miscible con agua, y una emulsión acuosa orgánica tiene consistencia oleosa y no se mezclaría con agua. Entonces, si queremos una crema integralizante, pues tendremos que prepararla en forma de emulsión de segundo tipo, acuosa orgánica. Si queremos una crema que se divide por lado, pues la convierte lo contrario, y será en forma orgánica acuosa. Aquí en este margen derecho hay un esquema en el que inicialmente tenemos una fase acuosa y una fase orgánica, agitamos en la emulsión. Entonces con el tiempo vuelven a separarse las dos fases. Pero si utilizamos un sustancia diferente, pues podemos conseguir que esta separación sea mucho más lenta. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero hemos dicho que termodinámicamente la formación de una emulsión es un proceso no espontáneo. Entonces la energía libre es igual a la tensión superficial multiplicada por, esto es la variación de superficie, no es la entropía. Multiplicado por la variación de superficie. Y esto siempre es mayor que cero. ¿De acuerdo? Es decir, se favorece la formación de una emulsión disminuyendo la tensión superficial. Y esto se logra añadiendo un agente tensioactivo. Desde estas sustancias tensioactivas capaces de disminuir la tensión superficial son lo que se llama indulgentes formados. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, la regla de Banco que dice que la fase externa es aquella en que el indulgente es más soluble. La fase externa no tiene por qué ser siempre la mayoritaria. ¿De acuerdo? Tenemos, para un emulgente dado se define un parámetro de balance hidróxido-glucósido y, bueno, pues cuanto mayor sea la hidroxilo del emulgente, mayor es su valor de HLG. Si tenemos un emulgente con un HLG muy grande, podemos preparar una emulsión en la que la cantidad de fase orgánica sea mayor que la cantidad de fase acuosa y sin embargo la fase externa sea la acuosa. Utilizando emulgentes se puede conseguir este efecto. De manera que lo que determina la fase externa no es el tamaño, sino más bien dónde es más soluble. Tenemos que tener en cuenta en esto que se llama la velocidad de esterificación. Sería una medida de la velocidad a la que se alimenta una sustancia. Entonces, tiene la expresión de aquí, el rayo de la molécula, que sería la parte de la gravedad, ¿no? La diferencia de densidad, y aquí viene la viscosidad. Entonces, una manera de mejorar esta velocidad de sedimentación es aumentando la viscosidad. Aumentando la viscosidad disminuimos la velocidad de sedimentación, por lo cual conseguimos estabilizar más lo que es la emulsión. Entonces, un viscositante o una sustancia de ese tipo es un viscositante estabilizador. Algunos ejemplos pues serían las que lo tienen o el gas, que lo que hacen es aumentar, como digo, la viscosidad. Vamos a ver la distribución de masas moleculares de masas moleculares. Entonces, podemos tener sistemas monodispersos
en el que todas las partículas tienen la misma masa molecular, por ejemplo, la disciplina de la proteína, un sistema polidisperso en la que se da una distribución de masas moleculares. Es decir, tenemos distintas partículas con diversas masas moleculares, por ejemplo, una extensión de un polímero. Podemos definir el promedio numérico de masa molecular, pues, como sería el promedio, ¿no?, de todas las masas moleculares que hay. ¿De acuerdo? Por otro lado, podemos definir el promedio másico como el sumatorio de cada una de las masas moleculares por la fracción máxima. ¿De acuerdo? Como la fracción másica es igual a la masa partido por la masa total, y la masa sería el número de moles, con la masa molecular podemos escribir que el promedio másico es la masa molecular por la masa partido por la masa. ¿No? O sea, por la masa sería, vamos a subir la masa. Y bueno, en esta sustitución quedaría en el numerador el sumatorio de las masas moleculares al cuadrado por el número de moles, en el denominador el sumatorio de las masas moleculares por el número de moles. Y el cuadrado. ¿No? Simplemente por sustitución por esta fórmula aquí. Bien, cuando calculamos la masa molecular utilizando una propiedad conjugativa como la presión osmótica, lo que obtenemos es un promedio numérico, porque esa masa molecular depende del número de partículas que tengamos o que tengamos en esa emisión. En cambio, cuando utilizamos un método óptico o método de extensión o tenemos luego, lo que se obtiene es un promedio másico. La masa molecular que se obtiene es un promedio másico. Y ambas pues pueden diferir bastante. Vamos a ver el problema en el que se calcula la masa, el promedio numérico y el promedio másico de la masa molecular. Veremos que puede variar mucho. Si se calcula las masas moleculares promedio numérico y másico de una dispersión coloidal que contiene igual número de partículas, masa molecular 10.000 miligramos mol, y otra que contiene masas iguales de estas partículas. Entonces, en el primer caso, tenemos que el número de partículas, o sea, A y B, ¿no?, las partículas que tenemos, que es la idea, ¿no? Entonces tenemos que el número de partículas A es igual al número de partículas B, y para calcular la masa en promedio numérico, pues aplicamos la fórmula que hemos visto antes, será la masa molecular por la fracción molar de la primera más la masa molecular de la segunda por la fracción molar de la segunda. Entonces, como hemos dicho, es igual a NB, solamente puede valer 0,5 cada una de ellas, con lo cual 10.000 gramos mol por 0,5 más 50.000 gramos mol por 0,5, el promedio de eso es 30.000 gramos mol. Sería el promedio numérico. Para calcular el promedio másico, pues es más complicado. ¿De acuerdo? Porque aplicando la fórmula que hemos visto antes, masa molecular al cuadrado, el número de moles de A, más masa al cuadrado, el número de B, y el denominador masa de A, el número de moles de A, más masa de B, el número de B, pues ahora tenemos que calcular el número de moles como el número de moles. La masa molecular la tenemos aquí, al cuadrado, y lo que ocurre es que como el número de moles de A es igual al número de moles de B, ¿de acuerdo? En realidad todos los números de moles ya de abajo se van. Se simplifican, ¿no? Porque no se ponga aquí el número de moles de A. Aquí ponemos el número de moles de A. Sacamos la común arriba, el número de moles de A, y abajo el número de moles de A, y se va. Entonces podemos escribir la masa de A al cuadrado más la masa de B al cuadrado, partido por la masa de A más la masa de B. Y eso da 43.333 gramos mol, que difiere bastante de los 30.000 que hayamos conseguido. Y ahora para el otro caso,
en el que lo que tenemos es masas iguales de estas partículas. Entonces, en el segundo supuesto, lo que tenemos es que la masa de A es igual a la masa de B. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es el promedio numérico, pues se complica bastante. Porque entonces tenemos que calcular la fracción molar de A y la fracción molar de B. ¿De acuerdo? Entonces, calcular el número de moles de A partido por el número de moles de A más el número de moles de B, que es el número de moles totales. Y aquí lo mismo, el número de moles de B partido por el número de moles totales. Entonces, es la masa partido por la masa molecular, ¿vale? Sustituyendo donde hagamos eso. Entonces, al final, si todo ese cálculo magnífico, pues da 16.737 gramos. Y ahora, para calcular el promedio mágico, claro, pues en este caso es más sencillo. Simplemente es la masa por la fracción mágica. Sumatorio de las masas por las fracciones mágicas. Después de mirar, pues 30.000 gramos. Vamos a los de diferencia 16.000 a 30.000. Simplemente porque debemos considerar un promedio mágico o un promedio numérico. Bien, ¿seguimos? Vamos a ver propiedades críticas. Entonces, una de ellas es el movimiento lumiano. Y como he dicho antes, se caracteriza porque las partículas experimentan un movimiento aparentemente aleatorio como consecuencia de las colisiones con moléculas que no vemos, que son las colisiones. Bueno, pues esto representa todas las partículas dispersas. Y la difusión es una consecuencia del movimiento lumiano de las moléculas de sonido. Entonces se define el desplazamiento cuadrático medio, colombiano en este caso, de esta manera. Recordad que esto coincide con la fórmula que veíamos en el tema anterior de la ordenada en el punto de inflexión en el método de móvil, ¿no? Entonces este es el desplazamiento cuadrático medio para este caso. Es la raíz cuadrada, entonces es la difusividad por el tiempo. Vamos a hacer un problema en el que dice que la hemoglobina en el agua a 25 grados presenta un volumen molar de 48.000 centímetros cúbicos mol y se puede considerar que muestra geometría esférica, calcular el coeficiente de fricción, el coeficiente de difusión y el recorrido libre y medio después de la agua. En este problema, en realidad podría ser el problema del tema anterior también, porque vamos a utilizar la fórmula de Stokes para calcular el coeficiente de fricción. 6pi por la velocidad de corriente. Entonces, la sustituimos. Primero calculamos el volumen para estudiarla en Pascal y tal, pero vamos a sacar todo al sistema internacional. Entonces, el volumen molar lo pasamos al sistema internacional y da 0,048 metros cúbicos por mol. Después, tenemos que el volumen molar es el volumen de cada partícula, multiplicado por el número de Avogadro. El volumen de cada partícula, si suponemos que la geometría esférica, pues es 4/3 del pi r cubo. Pues aquí podemos despejar el radio que lo necesitamos para nuestra fórmula de Stokes. Entonces, simplemente es despejar el radio, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el volumen molar que hemos obtenido arriba, ponemos aquí 4pi por el número de Avogadro, entonces, pues de la fórmula y pues la raíz cúbica, pues 2,77 por cada 99. Es el radio de nuestra fórmula. Bien, y como lo que viene a continuación, pues prácticamente lo que hemos visto en el tema anterior, bueno, ¿de acuerdo? Habrá que calcular este método. Entonces sería 6pi por la velocidad de estará hasta el 8 segundos multiplicado por este valor de R. Este sería el valor del coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que hemos visto también en el tema anterior. Lo que voy a hacer es que la parte de IT las puedo compartir, ¿vale? Porque una tarea en la habitual para que podáis completar el problema, no que es difícil. Pero bueno, aquí, si estamos en el tema anterior, que habéis puesto en el
tiene las frutas. Vamos a ver si te es eficaz. Bueno, los sistemas fluorescentes hemos visto que presentan el efecto de la dispersión de la luz. Entonces la dispersión se llama dispersión Rayleigh y ocurre por un mecanismo determinado. Cuando las partículas tienen un tamaño inferior a la longitud de onda de la incidente, se llama dispersión de Debye, que es por otro mecanismo. Cuando es producida por partículas de tamaño superior a la longitud de onda de la incidente. En cualquier caso, las ecuaciones que aplican este fenómeno no son estas de aquí, en este diagrama de la variación incidente de la intensidad, la variación incidente partido por la intensidad de la radiación transmitida, es igual a la turbidez por L, que es el camino óptico. Entonces, como esto es una magnitud sin divisiones, y L va a venir en centímetros, con lo que es la longitud, pues la turbidez va a venir en unidades de longitud a la longitud. Por ejemplo. Bien. Por otro lado, la turbidez se puede demostrar que es igual a un parámetro H por la masa molecular y por C, siendo C en este caso la concentración mágica de nuestra dispersión, de nuestra fusión. Y este H es una expresión complicada que viene por esta fórmula, ¿no? El objetivo en el sucero es el índice de refracción del disolvente puro en el sucero al cuadrado, partido por 3 veces la longitud de onda a la cuarta, con el número de Avogadro, y esto es la variación del índice de refracción, perdón, con la concentración elevado al cuadrado. Puedes separar esta jugada, que es separar el H en relación a la masa molecular con la turbidez. De manera que, a partir de medidas de turbidez, podemos calcular la masa molecular de la sustancia de vitamina. ¿Vale? Entonces, pues vamos a un ejercicio sobre esto. Y no que todos los temas calculamos la masa molecular de una presión que tenemos, ¿no? Bueno, si te calculas la masa molecular de una muestra de piroxidina, celulosa nitrada, es una estación exclusiva, a partir de los siguientes datos. Para disoluciones, una acetona, el índice de refracción 1,3519 a 589,3 nanómetros, 298 Kelvin, se tiene que la variación de índice de refracción con la plasmática es 0,25 centímetros cúbicos por gramo. El valor de la relación entre la concentración mágica de turbidez es 37,05 gramos por centímetro cuadrado. A ver, aquí no nos están dando la concentración y la turbidez, sino el cociente de ambas, ¿de acuerdo? Entonces, como la concentración podría venir dada en gramos por centímetro cúbico y la turbidez viene dada en centímetro a la longitud, por ejemplo, pues se va a quedar gramos por centímetro a la longitud. Bien, si la piroxidina se encuentra polidispersa, ¿qué tipo de masa molecular promedio habríamos obtenido por estos datos? Pues ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos respondido. Cuando utilizamos propiedades coligativas, obtenemos el promedio numérico, pues cuando utilizamos la turbidez, obtenemos el promedio básico. Bien, pues lo vamos a calcular, utilizamos las fórmulas que hemos visto, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente calculamos primero nuestro parámetro H. Tenemos el índice de refracción, tenemos lambda, tenemos el número 9, tenemos esta derivada de respecto a C. Por lo tanto, simplemente sustituyendo, a ver, aquí tenemos, esto lo hemos pasado a centímetros, los centímetros que tenemos que hacer entonces dividido por 10,7, entonces, cada uno se va con nanómetro, aquí tenemos centímetro cúbico al cuadrado, sería centímetro a la sexta, y aquí tenemos centímetro a la cuarta, que daría centímetro al cuadrado. El mol pasaría arriba, y aquí quedaría gramo a la longitud. Entonces, este H es
9,27 pues será menos 7 centímetros cuadrados por mol y por gramo cuadrado. Bien, ahora necesitamos calcular la masa molecular a partir de esta relación. Entonces, lo que haremos será este cambio aquí. Sería la Q10 dividido por H, que acabamos de calcular, y por la concentración. Lo que pasa es que no conocemos ni la fluidez ni la concentración, sino su relación. ¿Ves? Porque como se distribuye de esta manera, la masa molecular de partido por H por T partido por tau, por la fluidez que nos da, y entonces lo que hemos obtenido antes, los 57 centímetros cuadrados mol partido por gramo cuadrado, y multiplicado por el valor que nos han dado de 37,05 gramos por centímetro cuadrado. Aquí el centímetro cuadrado de las dos se va, este gramo se va a contar de este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces quedaría desde 1978 gramos por mol, bueno, es prácticamente 14.000 gramos por mol. ¿De acuerdo? Bueno, está aquí. Hasta ahí, ¿de acuerdo?